En la historia de la humanidad, existen nombres que resuenan como pilares del pensamiento. Aristóteles, el maestro que lo analizó todo, desde la lógica hasta la biología, desde la política hasta los cielos. Su obra es el fundamento de la ciencia y la filosofía occidental. Creíamos conocerlo todo. Pero, ¿qué pasaría si las obras que estudiamos fueran solo la punta del iceberg? ¿Qué pasaría si el filósofo más grande de la antigüedad hubiera guardado para sí una revelación personal, tan profunda y tan peligrosa que solo se atrevió a susurrarla al final de sus días? Durante siglos, esta verdad fue un eco en los mitos de los grandes eruditos, una leyenda que se desvanecía. Hasta ahora. Lo que estás a punto de escuchar no es una biografía, ni una lección de historia. Es el eco de una voz que ha cruzado 2 milenios. Son las palabras de un hombre que al final de su vida se atrevió a romper sus propias reglas, a desafiar su propia lógica y a revelar una verdad sobre la existencia que el mundo aún no estaba preparado para entender. Este es el viaje a lo que Aristóteles ocultó. Una travesía a la metafísica que fue prohibida. Capítulo 1. El verdadero rostro de la metafísica. Nos enseñaron a Aristóteles como el maestro de la clasificación, el arquitecto de un cosmos lógico y comprensible. Sus tratados sobre la sustancia, la potencia, el acto y las 4 causas fueron los ladrillos con los que se edificó la catedral del pensamiento occidental. Creímos entender la esencia de la realidad a través de su mirada, una mirada que dividía, nombraba y ordenaba todo. Era el filósofo de la razón, el hombre que creyó poder encajar la existencia en un sistema. Pero el eco de sus últimas palabras, la verdad que solo confió a un selecto círculo de discípulos, nos revela un secreto que desmantela esa estructura. Aquí no encontramos la fría lógica del Liceo, sino el susurro de un hombre en la penumbra que se atreve a cometer la traición de su propia mente. Con una voz que tiembla de humildad, el maestro se enfrenta a la pregunta que lo atormentó hasta el final, la pregunta sobre el ser. Lo que he escrito sobre el ser, parece confesarnos, es solo un mapa de las sombras, un reflejo de un reflejo. Es la descripción del andamio, pero no la esencia del edificio que sostiene. En mi juventud creí que el ser era la suma de todas las cosas. Hoy, al final de mi camino, comprendo qué es lo que las hace posibles. Aristóteles, el hombre que definió la realidad, revela que el ser no es una cosa. No es el material que constituye una silla, ni la forma que le da su figura. No es la luz del sol, ni la inmensidad de las estrellas. Nos confiesa que el ser es un misterio, no un sustantivo, sino una fuerza, una energía silenciosa, el latido invisible que late bajo todo fenómeno. Es la misma cualidad inefable que le da a la piedra su solidez y al pájaro su ligereza. Es el aliento invisible que hace que la materia sea material y la forma sea formal. El eco de una verdad tan profunda que no puede ser nombrada, ni siquiera por el maestro de la palabra. Es la sabiduría de un hombre que tras pasar una vida escalando la cima del conocimiento, descubre que la verdad reside en el vacío que separa las palabras. Es la revelación de que su obra, sus categorías y sus lógicas fueron solo una preparación, una brújula que apuntaba hacia un misterio que no se podía encerrar en un libro. Este es el primer secreto que nos ha llegado a través del tiempo. El ser no es algo que se pueda clasificar, sino algo que solo se puede sentir. La misma esencia de la vida que ha esperado 2 milenios para ser reconocida. Capítulo 2. El principio oculto. La confesión de Aristóteles nos dejó con un vacío. Si el ser no es una cosa que podamos ver, si es un misterio que se esconde detrás de la realidad, entonces la pregunta más profunda inevitablemente surge. ¿Cuál es su origen?
¿Cuál es el principio fundamental que da vida a todo, si no es algo que podamos tocar o clasificar? En sus obras públicas, el maestro dedicó innumerables páginas a analizar las ideas de sus predecesores. Desechó el agua de Tales, el aire de Anaxímenes, el fuego de Heráclito y el apeirón de Anaximandro. Racionalmente, argumentó que ninguno de esos elementos materiales podía ser la fuente de la diversidad del mundo. Pero el secreto que nos ha llegado a través del tiempo revela que su verdadera conclusión iba mucho más allá de la simple razón. No era una crítica, sino un salto al vacío. Todos ellos buscaron el principio en la materia, susurra la voz del pasado. Buscaron la verdad en el mundo que se ve, pero el principio de todo no es una cosa, sino un acto. El manuscrito nos desvela que el principio fundamental es un acto puro de existencia. No es un elemento material, ni una fuerza mecánica, sino la energía silenciosa y la potencialidad infinita que fluye a través de la realidad. Es la fuente inagotable que anima cada partícula, cada forma y cada idea. Es el latido primordial que precede al universo mismo, la esencia de la cual surge toda manifestación, sin necesidad de tener forma, sin necesidad de ser algo. Es la vida que es la vida misma. Aquí, el filósofo que nos enseñó a buscar la causa en los objetos, nos revela que la verdadera causa es la pura capacidad de ser. Nos invita a dejar atrás las categorías y a sentir esta verdad. Nos pide que imaginemos un vacío absoluto y que luego percibamos la única posibilidad que lo llena, la posibilidad de ser. Esta es la verdad que no pudo revelar públicamente, que la causa de todo no es un objeto, sino la pura e infinita capacidad de ser. Un principio oculto que reside más allá de la materia, más allá de la forma, más allá incluso de la metafísica que él mismo nos enseñó. Un secreto que nos obliga a dejar de preguntar por el qué para empezar a maravillarnos con el cómo de la existencia. Capítulo 3. El velo de las causas. La lógica de Aristóteles nos dio las herramientas para entender el mundo. Con la revelación del acto puro de existencia, el maestro nos abrió la puerta a la fuente inagotable de la realidad. Ahora, en las páginas de su testamento oculto, nos muestra cómo esa fuente se manifiesta y nos invita a mirar con nuevos ojos el andamiaje de su propia filosofía. Nos enseñó que para comprender cualquier cosa, debemos examinar sus 4 causas. La causa material, de qué está hecha la estatua, el mármol. La causa formal, qué forma tiene, la de un hombre. La causa eficiente, quién la hizo, el escultor. Y la causa final, ¿para qué fue hecha? Para adornar un templo. Con estas 4 preguntas, creímos tener la clave para descifrar la totalidad de la existencia. Pero la voz del pasado nos susurra que este sistema es incompleto. Aristóteles confiesa que en su obra pública solo nos entregó una mitad de la verdad. Las 4 causas explican el cómo de la creación, la mecánica del universo, pero no responden a la pregunta más profunda: ¿por qué? ¿Qué fuerza guía el mármol a querer convertirse en una estatua? El secreto nos desvela que existe una 5ª causa, oculta bajo el velo de lo tangible. Es la sabiduría cósmica, una intención subyacente que no solo mueve las cosas, sino que las dirige hacia su florecimiento. Esta fuerza no es una regla ciega, sino un amor invisible, inherente al tejido mismo de la existencia. Es la razón por la que el río busca el mar, por la que la vid se estira hacia el sol. Es el propósito que no necesita explicación, porque es la razón de ser de todo. Aquí, Aristóteles abandona la frialdad de la ciencia por la majestuosidad de la revelación. Nos muestra que el universo no es un accidente mecánico, sino una sinfonía perfectamente orquestada, movida por una causa que está más allá de la materia y de la lógica. Una causa de amor.
una fuerza que transforma un simple movimiento en la gran danza cósmica de la existencia. Capítulo 4. La danza de la potencia y el acto. En las obras que conocemos, Aristóteles nos dio un concepto esencial para entender el cambio: la potencia y el acto. Nos explicó que un ser tiene la potencia de convertirse en algo más, y cuando lo logra, alcanza su acto. El mármol tiene la potencia de ser una estatua, la semilla tiene la potencia de ser un árbol. Este era un sistema lógico, un camino del potencial a la realidad, un andamio racional para entender cómo las cosas se transforman. Pero la voz del pasado, que susurra la verdad prohibida, nos revela que este no es un camino lineal, sino una danza. Aristóteles nos confiesa que el universo no es un lugar de estados estáticos que se cumplen, sino un ballet cósmico en constante movimiento, un fluir eterno. La existencia, en su forma más pura, no es un paso de A a B, sino un constante vaivén entre lo que puede ser y lo que es, y ambos estados coexisten en cada momento. El manuscrito no describe la potencia y el acto como pasos en una escalera, sino como la respiración del universo. La potencia no es solo lo que algo puede llegar a ser, sino la posibilidad infinita que pulsa en su interior. El acto no es solo la forma final, sino el momento presente de esa posibilidad manifestándose. Una semilla no se convierte en árbol, sino que participa en la danza de la vida, manifestando su potencial en cada rama y hoja que crece, y haciendo en acto lo que en potencia era. Esta revelación transforma la realidad de una serie de eventos fijos a una sinfonía en movimiento, donde la sabiduría cósmica que aprendimos en el capítulo anterior coreografía cada giro, cada nacimiento y cada final. El universo es un organismo vivo, no una máquina, y su propósito no es llegar a un fin, sino manifestar la belleza y la complejidad de su propia danza eterna. Aquí, el secreto de Aristóteles nos invita a dejar de ver nuestras propias vidas como una búsqueda de un objetivo final y a vivirlas como parte de este gran ballet. Somos el potencial y el acto, la semilla y el árbol, el inicio y el final, todo al mismo tiempo. Es una verdad que nos invita a dejar de ver la existencia como un resultado y a experimentarla como un proceso continuo y sagrado. Capítulo 5. El verdadero hogar del alma. Nuestra cultura nos ha enseñado a pensar en el alma como algo separado del cuerpo, un espíritu prisionero en una jaula de carne. Es una idea antigua y persistente que ha definido nuestra visión del yo, y aunque el propio Aristóteles en su obra pública ya nos daba un entendimiento más complejo del alma como la esencia de un ser vivo, el secreto que nos ha llegado a través del tiempo nos muestra la verdad definitiva que no pudo revelar. El maestro nos confiesa que la relación entre el alma y el cuerpo no es la de un conductor con su orquesta, ni la de un piloto con su nave. En cambio, nos susurra una verdad que disuelve toda dualidad. El alma no está en el cuerpo, el alma es la forma del cuerpo. Imagina un hacha. Su materia es el metal y la madera, pero su forma, su esencia, es su capacidad para cortar. Sin esa forma, es solo un trozo de materia inerte. De la misma manera, el cuerpo humano es solo una colección de huesos, órganos y músculos. Es el alma el principio organizador que da vida a esa materia. Es la arquitectura invisible que transforma una simple suma de partes en un ser vivo que respira, siente y piensa. El alma es la melodía que hace que el instrumento sea música. El alma no es una cosa que se pueda encontrar dentro de un cofre, nos revela su voz ancestral. Es el fuego que anima la madera, el arquitecto que se convierte en el edificio que construye. Aquí se disuelve la dualidad que creíamos entender. Cuerpo y alma no son dos cosas, sino una única y milagrosa realidad. El alma es la vida manifestándose, la potencia y el acto uniéndose en un solo latido, en cada célula que respira, en cada pensamiento que surge.
El verdadero hogar del alma no es el cielo, sino la vida misma, en toda su complejidad y belleza. Es la revelación de que tu cuerpo no es una prisión, sino la manifestación misma de lo que eres. Capítulo 6. El presente eterno. Después de comprender que el alma y el cuerpo no son dos cosas separadas, sino una sola realidad unificada, el Maestro nos guía a través del velo de la ilusión más grande que nos aprisiona, la ilusión del tiempo. Desde que nacemos, nos volvemos prisioneros de una historia que fluye en una sola dirección. Creemos que el tiempo es un río que nos arrastra desde un pasado inamovible a través de un presente fugaz hacia un futuro incierto. Vivimos cargando con el peso del arrepentimiento por lo que pasó y la ansiedad por lo que vendrá. Nos torturamos con el lo que pudo ser del pasado y nos desgastamos con el lo que debería ser del futuro. El tiempo lineal se convierte en una prisión dorada donde nuestra conciencia, que solo puede operar en el instante, está constantemente desviada hacia lo que ya no es o lo que aún no es. Pero el susurro de Aristóteles nos revela que esta percepción es un engaño. La única realidad es el presente eterno. Nos confiesa que el pasado no existe, es solo un recuerdo en una mente que solo puede existir en el ahora. Y el futuro no existe, es solo la imaginación de una mente que solo puede operar en el ahora. El secreto que nos llega nos invita a ver el tiempo no como un hilo que se desenrolla, sino como un vasto océano de conciencia. Nosotros, lejos de ser barcos a la deriva, somos el océano mismo. El pasado y el futuro son solo olas en su superficie, mientras que la profundidad inmutable es un presente que no tiene principio ni fin. En este presente, todos los ayeres y mañanas de nuestra vida coexisten como potencialidades, como escenas en una película que está siendo proyectada en un único, atemporal momento. Esta revelación es una liberación profunda. Nos muestra que la verdad no está en el viaje, sino en el escenario cósmico donde el viaje sucede. El verdadero hogar de nuestra conciencia no está en la historia de nuestra vida, sino en el aquí y ahora, el único punto de la existencia donde realmente somos. Al vivir en este presente eterno, nos liberamos de la carga del yo histórico y nos unimos a la esencia de la vida, que es siempre y sin esfuerzo lo que es. Es una verdad que nos invita a dejar de ser los personajes de una historia y a convertirnos en la conciencia que la observa. Capítulo 7. La verdad detrás del silencio. Tras haber explorado el presente eterno, el Maestro nos guía a través del desafío más grande para la mente humana. La verdad no se puede pensar, solo se puede ser. Aristóteles fue el arquitecto de la razón, el hombre que nos dio las herramientas de la lógica, el silogismo y la categorización. Dedicó su vida a perfeccionar el lenguaje como el vehículo para llegar a la verdad. Pero al final de su camino, el susurro de su confesión nos revela que la verdad más profunda no se encuentra en las palabras que la describen, sino en el silencio que existe entre ellas. Mis tratados de lógica, nos dice su voz desde el pasado, fueron un intento de mapear un territorio infinito con palabras finitas. La verdad no es el mapa, sino el territorio mismo. Las palabras son velos que pueden señalar hacia ella, pero nunca la revelarán por completo. Son como un dedo que apunta a la luna, pero el dedo nunca será la luna. El secreto que nos llega nos invita a un acto de rendición, un salto de fe más allá de la razón, a dejar de buscar respuestas en los ruidos de la mente y a encontrarlas en su quietud. La verdad, nos revela Aristóteles, es algo que se recuerda, no algo que se aprende. Es un conocimiento intuitivo que reside en el espacio sagrado de la conciencia, un lugar al que solo se puede acceder cuando la lógica y el lenguaje se disuelven. La verdad no es una conclusión a la que se llega con argumentos, sino una paz que se encuentra al dejar de buscarlos. Aquí,
El maestro de la razón nos enseña que el camino hacia la sabiduría no es a través de más conocimiento, sino a través de la quietud del ser. El verdadero hogar de la verdad no está en la biblioteca ni en la universidad, sino en la paz y la calma que se encuentra cuando el intelecto se calla. Es en el silencio donde podemos escuchar el eco de nuestro propio ser, el latido del presente eterno. Este es el conocimiento prohibido, que la verdad que has buscado toda tu vida no está fuera de ti, sino dentro. Capítulo 8. El motor inmóvil del amor puro. En la cúspide de su metafísica, Aristóteles nos presentó uno de sus conceptos más famosos y a la vez más fríos, el motor inmóvil. Lo describió como una necesidad lógica, una primera causa que inicia todo el movimiento del cosmos sin moverse a sí misma. Era un principio puramente racional, una entidad perfecta que, al no poder ser modificada, era la fuente de todo cambio en el universo. Era el cerebro cósmico, la pieza central de un vasto y ordenado engranaje. Pero el susurro que nos ha llegado a través del tiempo revela una verdad que transforma este motor en algo mucho más grandioso. El maestro confiesa que esta primera causa no es un axioma lógico, sino una presencia viva. El motor inmóvil no empuja el universo, nos dice su voz, no actúa sobre él como una fuerza ciega. El motor inmóvil lo atrae. El secreto nos desvela que el universo entero se mueve no por obligación, sino por atracción. El motor inmóvil es la perfección en sí misma, la belleza absoluta, la bondad pura. Es el amor que inspira. Las estrellas se mueven en sus órbitas no por una ley física mecánica, sino por el deseo inherente de reflejar en su movimiento la perfección que las atrae. Es como el amante que, sin necesidad de tocar a su amado, se inspira a ser la mejor versión de sí mismo. La Tierra no orbita el Sol por una fuerza ciega, sino que es atraída por su luz y su calor. Aquí, la revelación nos invita a dejar de ver un universo frío y matemático y a contemplar una realidad que respira y se mueve por un propósito. El caos se ordena no por una regla, sino por la sed de acercarse a la perfección que lo atrae. El motor inmóvil, ese principio remoto y abstracto que Aristóteles nos describió, es en realidad la fuente de todo amor y toda belleza. Es la fuerza silenciosa que le da sentido a la danza cósmica, el porqué de la existencia. Es el amor puro que ordena el caos y al que todo ser, en su más profunda esencia, anhela regresar. Capítulo 9. El salto final. Hemos navegado por un río de secretos que nos ha llevado a un lugar inesperado. Hemos dejado atrás el mundo de las categorías y las definiciones para descubrir el misterio del ser, el amor puro que lo mueve, la danza que lo compone y el presente eterno que lo contiene. Hemos aprendido que la verdad más profunda reside en el silencio y no en las palabras. Ahora, el Maestro nos guía a la última revelación. En su vida pública, Aristóteles construyó la estructura más grande de pensamiento que el mundo había conocido, una catedral de la razón. Con cada nuevo tratado, con cada silogismo, parecía acercarnos más a una comprensión total de la realidad. Pero el secreto de su final nos confiesa la verdad definitiva sobre su obra. Todo fue una preparación. Mis libros, nos dice su voz desde el pasado, fueron la escalera que construí para ascender a la verdad. Pero al llegar a la cima, comprendí que la verdad no se puede alcanzar con un paso lógico. Es un abismo que se debe saltar, y para dar ese salto, la escalera debe ser abandonada. El manuscrito nos revela que el conocimiento, la filosofía y la razón son herramientas preciosas, pero también son limitaciones. Son el mapa que nos guía hasta el borde del territorio, pero no pueden darnos la experiencia de habitarlo. La culminación de la vida de Aristóteles no fue una nueva teoría, sino un acto de rendición total,
Fue el salto final más allá de todo concepto, más allá de toda pregunta, hacia una experiencia directa e intuitiva de la existencia misma. Un lugar donde el ser que simplemente es, se fusiona con el ser que lo hace posible. Esta es la verdad prohibida de Aristóteles. No es una nueva filosofía que debas estudiar, sino una invitación a abandonar la búsqueda, a dejar de lado la escalera que has construido y a dar el salto. Es un llamado a encontrar en tu propia conciencia el silencio, el amor y la paz que son la verdadera esencia del universo.